inguinal, pliegue inguinal. Ese es el límite externo. Aquí podemos observar los límites internos. No son coincidentes. Entonces, externamente, hacia los lados, vamos a trazar una línea que inicia en el apéndice cifoide y se va hasta T12, que sería lo que corresponde a la zona. Fíjense ustedes, este eje, comparativamente con este otro, es menor. ¿Y a qué se debe? A que internamente el abdomen se extiende un poco más arriba del límite externo. ¿Por qué? Por la presencia del diafragma, que ustedes lo conocen. Y esto se prolonga al inicio de la pelvis, como les decía. Entonces este eje es mucho más amplio que esto. O sea, en amplitud, verticalmente es mucho más amplio respecto al límite externo, que es transversal o oblicuo en todo caso. Entonces la imagen es bien elocuente. El abdomen, el sexo femenino, igual, reborge costal, pliegue inguinal. Todo esto es el abdomen visto externamente. Sin embargo, internamente, estos serían los límites externos. Internamente se prolonga hasta el diafragma, que asciende más todavía de la pared costal, y se prolonga hacia abajo hasta este círculo que está determinado por la base del sacro, el sacro, y por esta línea que corresponde a los ilíacos, que se llama línea innominal. ¿Y qué divide a la pelvis en una pelvis mayor, por lo que está arriba, y una pelvis menor, por lo que está debajo? De tal manera entonces de que el abdomen topográficamente se prolonga hasta la denominada pelvis mayor. Cuando hagamos pelvis, solamente nos vamos a limitar a hablar de todos los elementos, de todo el contenido de la pelvis menor, que está por debajo de la línea innominal. Vean ustedes, esto es el pliegue inguinal, hasta ahí se extiende externamente entonces el color. Bien, forma general. El abdomen es una parte globulosa, sobre todo en los niños. Los niños son panzones y por eso gran parte de su cuerpo, o gran porcentaje de su cuerpo, lo ocupa el abdomen. Por eso es que es muy peligroso de que los niños sufran quemaduras en el abdomen, ¿no? Porque hay una gran extensión de organismo allí. Ahora acá, considerar un detalle anatómico muy importante, que el abdomen no tiene paredes, salvo paredes macizas, óseas, sólidas, excepto en la región posterior, donde vamos a tener la columna vertebral. Pero observen ustedes esta lámina, aquí a los lados y hacia adelante no hay nada. Esto determina de que el abdomen puede tener múltiples variaciones. En general es un tanto globuloso, ¿no? Vean ustedes una señora embarazada, el esposo que también parece estar embarazado, pero eso no es porque está embarazado, sino porque como el abdomen no tiene paredes, este señor, pues, por la buena comida que da la señora, se ha hecho panzón. Y lo contrario también ocurre, ¿no? Cuando una persona es delgada o tiene problemas digestivos, tiene problemas con la comida, tiene intolerancia a muchos alimentos, que va a ser materia de lo que ustedes van a agregar todos los días, va a ser un abdomen plano.
y a veces hasta excavado. Entonces, esto es lo más frecuente. Sin embargo, podemos observar nosotros de que hay personas que tienen el abdomen mucho más prominente que esto. Eso es lo que se llama el abdomen batraciano, se compara con los batracios. Y el abdomen excavado generalmente son las personas que están emaciadas, bastante desnutridas, ¿no? Pacientes con cáncer o con patología propia del tubo digestivo. Bien, veamos ahora entonces las paredes abdominales. El hecho de que no tenga estructuras óseas o estructuras sólidas no quiere decir que no tenga paredes, ¿no? Tiene paredes el abdomen. Punto número 1, falta en su parte inferior. Así como el tórax no tiene pared superior, el abdomen no tiene pared inferior realmente. Tiene una pared virtual que está determinada por la línea denominada que habremos mencionado. Hacia la parte superior está formado por el diafragma. Es el renón posterior representado por la columna vertebral, ya lo hemos visto. Plano anterior de las 5 vértebras lumbares. Eso es la pared posterior. Por delante y hacia los lados vamos a tener nosotros la presencia de un conjunto de músculos. El músculo recto mayor, los oblicuos mayor y menor, el transverso, el psoas menor, el psoas ilíaco y el cuadrado de los lomos. Todos esos músculos van a formar las paredes anterolaterales del abdomen. De tal manera entonces de que vamos a tener dos grandes grupos. Las regiones anteriores que son dos. Uno, la llamada región esternón, costo, costilla, juvial. Una región que se extiende desde el esternón y desde las costillas hasta el pubis. Y dentro de estas regiones, que son dos, uno a cada lado, vamos a tener una pequeña región que es importante también mencionarlo, que es la región umbilical. Esas serían las regiones anteriores. Y lateralmente vamos a tener una región costo-ilíaca, desde las costillas hasta el hueso ilíaco. Un poco más debajo, inferior, vamos a tener una región inguino-abdominal. Muy importante desde el punto de vista anatómico también. Y luego hay una región que es un tanto posterior, que está en la región lumbar, que confina con el hueso ilíaco, también es la región lumbo-ilíaca. Un poco intrascendente y muy complicado para efectos de anatomía topográfica. Bien, observen ustedes, en esta lámina está la topografía de la pared abdominal. Entonces el abdomen se suele dividir de esta manera en 4 cuadrantes. Cuadrantes superiores derechos, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Sin embargo, la mejor topografía que se hace es la que estamos hablando en esta otra lámina, donde se trazan líneas convencionales que van a pasar por el punto medio de la clavícula. Es la línea medio clavícula, uno a cada lado. De otro lado vamos a trazar líneas que van a ir transversales, que van a pasar a nivel de el límite entre T12 y L1, y el otro a nivel de L5. ¿No? Sin embargo, desde el punto de vista anatómico, han visto que es mucho más académico trazar unas líneas convencionales paralelas a estas, que son las que más se utilizan. Trazando una línea que viene desde la región clavicular hacia el punto medio del pliegue inguinal. Otra línea que pasa por el punto a nivel
aproximadamente, y otra que va a pasar por la espina ilíaca anterior superior, que son las líneas continuas. De tal manera entonces de que la pared abdominal se va a dividir en 9 cuadrantes, como observan ustedes acá. Este cuadrante medio, que es impar, es el epigastrio. Este es el cuadrante medio que corresponde al mesogastrio. Y este otro es el hipogastrio. Epigastrio, hipogastrio. La parte media y impar. Las partes laterales, cuadrante superior derecho, denominado hipocondrio derecho. Tenemos alternativamente el hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Ahora, esta topografía de la pared abdominal está descrito de esta manera para poder nosotros ubicar más o menos los órganos internos. Entonces, como saben ustedes acá en la lámina, si nosotros hablamos del epigastrio, vemos que al fondo, a trasluz, estamos observando el estómago. En el hipocondrio derecho está el hígado, y además está la vesícula biliar. En el mesogastrio vamos a encontrar nosotros básicamente los intestinos, y de ellos el intestino delgado. En el hipogastrio, como estamos observando acá, está el recto, básicamente. En los flancos, como observan en la lámina, está el colon ascendente en el lado derecho y el colon descendente en el izquierdo. Y en las fosas ilíacas, en el lado derecho vamos a encontrar este órgano que nos da muchos problemas, que es el apéndice. En el lado izquierdo está el sigmoides, que en la sierra, en los lugares de altura, da bastante problemas también. Para eso sirve entonces esta topografía, para poder ubicar más o menos la ubicación de los órganos que están contenidos en la cavidad. Bien, veamos entonces la primera pared, la región externo-costo-pubiana. Repito, externo, se extiende desde el externo, costo, pubiana. Bien, antes mencionar que cuando observamos el abdomen, vamos a observar nosotros algunos detalles anatómicos. En primer lugar, una pequeña depresión acá, que corresponde al epigastrio. Luego, un surco que atraviesa todo el abdomen, llega al ombligo, lo atraviesa y se va hasta el pubis. Es un surco. Allí va a estar ubicada la denominada línea alba, muy importante, que luego lo vamos a mencionar. Y finalmente termina acá en una región prominente cubierta de pelos, que viene a ser el pubis, y que el sexo femenino recibe el nombre de monte de pelos. Bien, visto de esa manera, entonces hablemos de la región externo-costopubiana. La región externo-costopubiana, como observa en la lámina, es una región longitudinal que tiene por límites la línea media y el borde externo de un músculo que está acá, que se llama recto anterior o mayor del abdomen. Vean ustedes el aspecto. Estas líneas corresponden al desarrollo de la musculatura
de ese músculo que hemos mencionado. Y hemos resecado la piel de esa región externo-postopluminal para observar el tejido adiposo, o sea, el plano celular subcutáneo. Este celular subcutáneo se acumula tanto que a veces nos presenta 3 componentes, 3 planos. Generalmente solamente son 2, pero pueden llegar a ser 3. Ahora, recordar que aquí en el celular subcutáneo están discurriendo los vasos y nervios superficiales. Muy importante. Debajo de este plano celular subcutáneo está la aponeurosis. En este caso, la aponeurosis corresponde a esa región y que es la aponeurosis de envoltura del músculo que vamos a encontrar dentro de esta, que se llama el recto mayor o anterior del abdomen. Vean ustedes el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, esta es la famosa línea alba. Y vean ustedes acá la transformación de las fibras del tejido celular graso de unas fibras longitudinales que van a dar lugar a una especie de ligamentos que van a formar el ligamento suspensorio del pene y de las bolsas escrotales en el varón y el ligamento suspensorio del clítoris y de los labios mayores en el sexo femenino. Entonces, esos ligamentos, pseudoligamentos, son dependencia del celular subcutáneo, no son aponeuróticos. Bien, vean ustedes acá, el celular subcutáneo tiene una red venosa bastante frondosa. Entonces, esta red venosa del abdomen, como ya habíamos dicho cuando hicimos tórax, forma parte de la red venosa superficial tóraco-abdominal. Entonces, todos estos están enlazados. Y además, como se ven acá en la lámina, están enlazados también con la red venosa profunda. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ocurre un mecanismo de compresión dentro de la cavidad abdominal que impide el retorno de la sangre venosa, profunda, hacia el corazón, va a haber un camino secundario por donde la sangre va a volver al corazón. Es a través de estas venas, que son parte del sistema venoso superficial. De tal manera entonces de que normalmente estas venas no se observan, pero en esas personas que tienen problemas de obstrucción del drenaje venoso, estas venas se van a hacer patentes, se van a engrosar y se van a hacer hasta varicosas. Bien, vean ustedes acá, esta es la región externo-postopluviana todavía envuelta por su aponeurosis. Aquí hemos resecado la aponeurosis y la capa anterior de esta aponeurosis. ¿Por qué? Porque la aponeurosis de esta región prácticamente le hace un estuche a este músculo, de tal manera que va a haber una capa anterior y una capa posterior. Resecado esa aponeurosis, observamos el músculo recto mayor o anterior del abdomen. Observen ustedes acá cómo el músculo de tramo en tramo tiene estos componentes fibróticos, aponeuróticos, que se llaman metámeras. Entonces, cuando ustedes observan, ¿no?, a esos que se dedican a exhibir su cuerpo en la televisión, observan de que su abdomen está marcado, según ellos, ¿no? Entonces, eso está en relación con el desarrollo de las fibras musculares que estamos hablando acá. Como esto no puede desarrollarse y está pegado,
Entonces hay prominencias que marcan efectivamente su abdomen. ¿Cómo se llamaba? Estos son metámeros. Entonces eso nos recuerda una vez más de cómo es que estamos formados nosotros. Por segmentos, ¿no? Ya lo dijimos, las costillas, las vértebras y la presencia de estas metámeras en los músculos. Ahora, en esta misma región, en la región externo-costocubiana, en la parte más inferior, vamos a encontrar un pequeño músculo, este que está indicado, que es el músculo piramidal. Piramidal es un músculo delgado, laminar, de forma triangular, que está en la parte más inferior y que se está insertando en el pubis. Entonces solamente existen esos dos músculos en esta región. Les decía entonces de que el recto anterior está dentro de un estuche. Es el denominado estuche de los rectos. Ahora, este estuche de los rectos, si bien es cierto, externamente tiene esta conformación por su capa anterior, por la capa posterior es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se va a conformar de diferente manera. Entonces estos son cortes transversales en el abdomen para ver cómo es que está conformado el estuche de los rectos. En los 3/4 o 4/5 superiores, este estuche de los rectos está formado de la siguiente manera. Ven ustedes, estos son los rectos anteriores. Hacia los lados, como vamos a revisar más adelante, están los músculos denominados músculos planos del abdomen, que son 3: el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Estos músculos están formados también por aponeurosis, tienen su aponeurosis. Entonces observen acá en la parte superior la aponeurosis de este músculo, que tiene una capa anterior y una capa posterior, se unen en el borde de este músculo y pasan por delante del recto anterior y se van incluso hacia el otro lado. Acá se entrecruzan las fibras. La aponeurosis del oblicuo menor, que también tiene 2 láminas, una anterior y una posterior. La anterior pasa por delante del recto anterior y la hoja posterior pasa por detrás del recto anterior o recto mayor. El transverso igual, 2 láminas, las dos se juntan y pasan por detrás del recto mayor. De tal manera entonces que aquí tendríamos 3 capas aponeuróticas, ¿no? 2 del oblicuo mayor y 1 del oblicuo menor, y aquí tendríamos otras 3, una del oblicuo menor y 2 del transverso, como estamos en la lado, entrecruzados en la línea media. Entonces el espesor de esta aponeurosis, de esta capa, va a ser igual al espesor de la otra. En el cuarto inferior o quinto inferior, esto cambia, esto se altera. De tal manera entonces de que la aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo menor y del transverso, todos pasan por delante del recto mayor, como estamos en el lado, dejando solamente una laminita que se llama fascia transversalis, que pasa por detrás de los rectos. ¿Sí? Entonces el espesor de la hoja anterior del estuche de los rectos es mucho más gruesa que la posterior, en este caso. Bien, aquí aprovechar solamente para ver cómo es que el entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas de uno y otro lado en la línea media van a formar ese surco que les he mencionado y que corresponde a la denominada línea alba. Línea alba. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque constituye un signo secundario de embarazo. Cuando la mujer
sale embarazada, la piel que está por encima de la línea alba se pigmenta. Entonces nosotros como profesionales de la salud no nos pueden engañar una chica que está embarazada. No puede decirnos, no estoy embarazada. ¿Por qué? Porque inmediatamente le vamos a revisar el abdomen y vamos a ver que ya está esta línea alba presente, está pigmentada. Y ya les decía, por lo menos a mi grupo, que también en el caso de las mamas, ¿no? En el embarazo, el pezón y la areola se pigmentan. Entonces no es lo mismo observar a una dama que no está embarazada, donde el pezón y la areola son pigmentadas en relación al resto de la mama, pero un tanto rosadas. En la embarazada ya va a ser mucho más pigmentada. Bien, eso en cuanto se refiere entonces al estuche de los rectos que forman el estuche que va a envolver a los músculos rectos anteriores. Bien, esa conformación descrita determina este cambio en la hoja posterior de la molécula. Vean ustedes, esta es la capa anterior de la aponeurose. ¿Sí? Uniforme. Esta es la capa posterior del estuche rojo. Entonces, los 2/3 o 4/5 superiores tienen el mismo espesor, ya lo hemos visto por qué. Sin embargo, la parte inferior es mucho más delgada, solamente está en la fase transversal. De tal manera entonces de que ustedes van a observar en su gráfica que aquí se genera un arco denominado arco de Douglas. Este es el arco de Douglas. Esta lámina, a pesar de ser bastante delgada, también es sólida por si acaso. También resiste la presión intraabdominal igual que el resto del estuche del órgano. Bien, irrigación de la región externo-costo-pubiana. Nos referimos a la irrigación profunda, lógicamente. Entonces observen ustedes aquí que se ha abierto el estuche de los rectos. Miren, acá está el arco de Douglas. Acá se han resecado todos los músculos correspondientes y se está observando a través de una ventana el tejido graso preperitoneal. Pasando esta capa ya vamos a llegar a la cavidad misma. Observen ustedes entonces la irrigación de esta región. Desde arriba está descendiendo la arteria epigástrica superior. Y ya ustedes saben que es rama de la mamaria interna o mamaria medial, ¿no? Y desde abajo, fíjense, está ascendiendo otra arteria, que es la mamaria, o digo la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, Entonces, es en el espesor de la musculatura donde se unen estas dos arterias. Esta arteria viaja juntamente con sus dos venas correspondientes. De esa forma, entonces, se irriga esta región. Para recordar el drenaje venoso, vean ustedes, aquí están las venas de la región profunda, de la región externo-costo-pubiana, que se va a unir, repetimos una vez más, con el sistema venoso superficial. Se une con el sistema venoso superficial. De tal manera entonces que la sangre profunda, que no puede regresar normalmente, puede regresar a través de estos vasos correspondientes. Inervación, observen ustedes la inervación. Estos son ramas. A ver quién me dice qué nervios son. A ver,
¿Alguien? Intercostales. Levante la voz. Miren el trayecto. Intercostales. Costales. Nervios. Intercostales. Estos son los intercostales. Las últimas ramas nerviosas intercostales. Y más abajo ya serán las ramas lumbares. Las ramas lumbares. De eso depende entonces la inervación de toda esta región. Vean ustedes en esta región, les decía, miren, esta es la línea alba, ¿se ve, no es cierto? Una línea. Esta línea en las embarazadas se pigmenta, se hace más oscura. Ahora, les decía que esto es el hueco epigástrico. Entonces, en el intercruzamiento de las fibras aponeuróticas que forman el estuche de los rectos, de tramo en tramo hay unos agujeros a través del cual van a emerger los vasos y los nervios. Y es por esos agujeritos que progresivamente se puede formar una hernia epigástrica. Una hernia epigástrica. Entonces, esas hernias se presentan en todo el trayecto de la línea superior. Entonces podemos encontrar hernias epigástricas acá, y también podemos encontrar hernias epigástricas aquí, muy cerca al ombligo. Todas tienen el mismo nombre, hernia epigástrica. Punto débil entonces de la pared abdominal, la línea alba, por el entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas. Bien, ahora en el medio de estas dos regiones teníamos una región muy sui generis, la región umbilical. ¿Dónde vamos a encontrar el ombligo? Entonces, ¿cómo está limitada esta región? Estará limitada por los bordes internos de las dos regiones anteriores, esternocostocubianas, y más o menos en altura 2 traveses de dedo, y hacia abajo también 2 traveses de dedo. Todo eso es la región umbilical. El ombligo tiene sus partes, como están observando ustedes acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el número 3 corresponde a lo que se llama el rodete umbilical. El 4 corresponde al surco umbilical. Surco umbilical. Pues ahora llegan ustedes a su casa y se examinan el ombligo para ver si está todo ahí. 5, vean ustedes, esto corresponde a la cicatriz umbilical. Y 6 corresponde al mamelón, ese pequeño abultamiento que tenemos ahí. En algunos más que otros. En algunos más que otros. Entonces, esos son partes del ombligo. Hemos disecado la piel y el celular subcutáneo. La piel en estos casos se adhiere directamente al denominado anillo umbilical. Aquí no hay tejido celulograso, por eso está así. Que sí lo hay alrededor, hay abundante tejido celulograso. El anillo umbilical tiene en promedio 1 centímetro de diámetro, y como ustedes deducirán, es el lugar por donde está entrando o saliendo el cordón umbilical en el niño que va a nacer. Entonces, también está formado por el entrecruzamiento, fíjense, de las fibras aponeuróticas, del estuche de los rectos. ¿Estamos observando? Es por aquí entonces que sale el cordón umbilical. Esto al momento de nacer el niño, se cierra el anillo umbilical y todo el cordón empieza un proceso de desecación, se va secando progresivamente hasta caer. De la manipulación de ese cordón umbilical va a depender también la forma de nuestro ombligo.
y a veces incluso la presencia de hernias a ese nivel. Vean ustedes, esta es una hernia umbilical bastante grande que protruye a través de ese anillo umbilical que hemos mencionado, que lógicamente en el transcurso del tiempo ha ido dilatándose progresivamente en relación a la actividad de la persona. En las mujeres se va dilatando con los embarazos, y si la señora va a tener su niño vía vaginal, tiene que pujar, y durante ese pujo el anillo también se dilata mucho más todavía. Entonces, el punto débil también de la pared abdominal, el ombligo, ¿no? Por donde van a formarse las hernias umbilicales. Bien, veamos ahora las regiones laterales. Hemos visto esta región y esta otra. Ahora veamos esta región lateral. Hemos dicho acá en primer lugar la región costo-ilíaca. Costo-ilíaca. Está limitado por el borde externo de la región externa costo-pubiana y se extiende hasta los confines de la columna vertebral, con sus partes blandas, lógicamente. La piel no tiene mayor característica, el celular subcutáneo es el mismo. La región externa costo-pubiana, no se olviden los vasos y medios superficiales, la red venosa tóraco-abdominal, que también está allí presente. Luego tenemos una aponeurosis superficial, y acá la aponeurosis superficial es bastante delgada, que no se nota, como en este caso, pero que está envolviendo al músculo, de tal manera que hay una aponeurosis de envoltura y una aponeurosis de inserción, que es la que precisamente forma el estuche de los rectos, como hemos visto esquemáticamente. El plano muscular, ahí están ubicados los denominados músculos anchos del abdomen, vale decir, el oblicuo mayor, que es el oblicuo externo, cuyas fibras van de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿no? Este es el oblicuo mayor. Vean ustedes, la parte más medial está volviéndose aponeurótico, y se va hacia el estuche de los rectos y hacia el pubis. Aparte de los músculos anchos del abdomen, en la parte posterior vamos a tener la presencia del dorsal ancho, que va a formar el famoso triángulo de Pekín, como vamos a ver luego. Está el serrato menor posterior inferior, que va a formar el espacio de Greenfield. Y allí tenemos que mencionar los vasos y medios profundos. ¿Por qué? Porque es importante, porque allí la emergencia de estos vasos van a formar las hernias laterales del abdomen o hernias de Spiegel, como vamos a ver en las siguientes láminas. Y lógicamente después están las capas retromusculares, ¿no? Bien, aquí hemos resecado ya el oblicuo mayor, ya está cortado el oblicuo mayor, cuyas fibras van de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Revisamos las láminas solamente para recordar. Este es el oblicuo mayor. El oblicuo menor, vean ustedes, sus fibras son opuestas, van de abajo hacia arriba. Este es el oblicuo menor. Vean ustedes que está envuelto por una aponeurosis que luego se convierte en aponeurosis pura. Esta es la aponeurosis de inserción, que está formando el estuche de los rectos. Oblicuo mayor recortado, oblicuo menor, y aquí está el otro, transverso. Fíjense ustedes, aquí están recortados los otros dos. Y aquí se puede observar las fibras musculares del transverso. Por eso se llama transverso, porque son transversales las fibras.
Ahora, este músculo, antes de llegar a formar el estuche de los rectos, describe una curvatura. De esta manera se inserta entonces en el estuche de los rectos. Bien, este es el arco semilunar de Spiegel también se llama. Seguimos. Línea semilunar, arco semilunar de Spiegel. La conformación que distribuye a la parte muscular de la aponeurótica, ¿no? Línea semilunar de Spiegel. ¿Por qué lo mencionamos? Luego lo vamos a decir con una lámina. Ahora decíamos que el gran dorsal también está en esta región, y aquí está el gran dorsal. Ustedes ya lo conocen. Este gran dorsal, fíjense, al insertarse en la cresta ilíaca, forma la pared posterior de un pequeño triángulo que se forma acá. Estos son fibras del oblicuo mayor, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, oblicuo mayor. Juntamente con el borde del ilíaco, de la cresta ilíaca, se forma un pequeño triángulo. Es el triángulo de Petit. Y en esta otra lámina podemos observar este músculo, que es el serrato menor posterior e inferior, que también ustedes lo conocen. Esto es una costilla, y estos son las fibras del oblicuo menor, de abajo hacia arriba, opuestas a esto. Y finalmente aquí, el borde de los músculos vertebrales. Ahí se está formando un cuadrilátero. Es el cuadrilátero de Greenfeld. Por aquí también salen hernias. Estas son las famosas hernias lumbares. Las más frecuentes salen por acá. Entonces no solamente tenemos hernias epigástricas, sino también tenemos hernias umbilicales. Además podemos tener las hernias lumbares. Vean ustedes una hernia lumbar en un niño. Hernias lumbares en adultos. Vean ustedes, aquí está saliendo por el triángulo de Petit y aquí está saliendo por el cuadrilátero de Greenfeld. Irrigación de la región lateral. Observando ustedes acá en la lámina cómo está irrigada esta región. Vean ustedes, también participan las epigástricas. Aquí están las ramas de la mamaria interna. Están ramas que corresponden a las arterias lumbares. Y también vienen desde abajo ramas que corresponden a la subcutánea abdominal y a la ilíaca circunfleja. Entonces, fíjense ustedes que aquí hemos trazado una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. ¿Bien? Ahora, esta línea atraviesa la línea semilunar de Spiegel. En el punto donde se entrecruzan estas líneas, hay un pequeño agujero por donde está saliendo una rama de la epigástrica inferior y que está dirigida a irrigar esta región. Aquí hay un orificio entonces que tiene un diámetro mayor que el resto, de tal manera que esto también se constituye un punto débil de la pared abdominal. Y por ahí van a salir estas hernias, las hernias laterales, o llamadas hernias de Spiegel. Un poco raro, pero también salen
Entonces salen hernias acá, salen hernias aquí, salen hernias aquí también. Y además en la región lumbar, ya hemos visto. Y finalmente vamos a ver luego cómo también salen hernias acá. Bien, la siguiente región es la región inguino-abdominal. La región inguino-abdominal tiene como límites una línea transversal trazada de la espina ilíaca anterosuperior hacia el borde lateral del estuche de los rectos. Esa es la línea. El otro límite es el pliegue inguinal. Y finalmente una línea que une estas dos anteriores, que estaría en relación con el borde lateral del recto mayor. Es un triángulo en todo caso, ¿no? La piel acá es un poquito más elástica, suele acumularse ahí abundante tejido celular subcutáneo. Por allí también están descubriendo los vasos superficiales, no se olviden, fíjense acá en la lámina. Luego está la poneurosis superficial, que estamos hablando acá, que es bastante contundente, densa. Y debajo de este plano está la capa muscular, ya lo sabemos, ¿no? Cuando nosotros revisamos la estructura de esta región, tenemos que hablar de dos espacios. De igual manera trazamos una línea entre el ombligo y el punto donde está el anillo inguinal externo, de tal manera entonces que aquí se genera un triángulo interno, que es este. Este es el denominado triángulo de Hesselbach. Vean ustedes entonces que en este triángulo de Hesselbach está la parte débil de la pared o de la lámina posterior del estuche de los rectos, ¿no? Esto es el arco de Douglas, y fíjense acá, solamente fascia transversal. De tal manera que esto se constituye también un punto débil de nuestra pared abdominal. Y es por aquí donde salen las hernias inguinales. Ahora, no solamente salen directamente por acá, sino además pueden salir por este otro, que es un agujero que normalmente todos tenemos, que corresponde al anillo inguinal interno. Anillo inguinal interno. Vean ustedes acá la región inguinal, la poneurosis se ha abierto, ahí hemos encontrado en primer lugar el músculo. Esta poneurosis corresponde a la poneurosis del oblicuo mayor, que está acá. Esto hemos abierto y luego vamos a encontrar otro músculo que sería el oblicuo menor. El oblicuo menor. Aquí está y la otra parte está acá. Al abrir esto, observamos las fibras del transverso. Y podemos ver acá cómo el oblicuo menor se une con el transverso para formar un tendón, denominado tendón conjunto, que se va a insertar en el pubis. De tal manera entonces que aquí se genera un espacio. Por este espacio van a descubrir las famosas hernias inguinales, tanto directamente a través de la pared, las hernias inguinales directas, cuanto por donde está emergiendo el cordón espermático, que es un agujero que normalmente todos tenemos. Para poder observar cómo está formado en sus diferentes capas el conducto inguinal. Esto es la poneurosis, este es el oblicuo menor, este es el transverso. Aquí está el anillo inguinal interno.
Miren, ¿qué es lo que encontramos en la región inguino-abdominal? Encontramos el conducto inguinal, una especie de túnel que va a estar situado por encima de la mitad interna del arco crural. El arco crural es este, cuya dirección sigue. Tiene aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud. Tiene paredes, tiene anillo y tiene contenido. Las paredes están formadas por la aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo menor y el tendón conjunto por detrás. Y las fibras del músculo oblicuo menor que van a ir a insertarse al tubo, que van a formar fistamina. Lo que más nos interesa aquí básicamente es el contenido de este conducto inguinal. El sexo masculino contiene todos estos elementos. Entonces aquí en este conducto están alojados todos esos elementos del sexo masculino. Y de ahí se está desprendiendo, ven ustedes, el cordón espermático, que se va o está viniendo desde el testículo. ¿Qué es lo que contiene entonces? En primer lugar, el conducto deferente, que está naciendo en el testículo y se está yendo a desembocar por detrás de la vejiga, en la próstata. Este conducto deferente viaja acompañado de 3 arterias: la arteria diferencial, la arteria espermática y la arteria funicular. Estas 3 arterias tienen sus venas correspondientes que van a formar paquetes venosos: paquete venoso anterior y paquete venoso posterior. Es el famoso plexo pampiniforme. Además vamos a tener por ahí el pasaje de linfáticos, vamos a tener el pasaje de nervios, el gran simpático, además los nervios abdomino genital mayor, abdomino genital menor y el nervio génito crural. Todos estos elementos entonces pasan por el cordón espermático, por el conducto inguinal. En el sexo femenino no hay conducto deferente. Está reemplazado por el ligamento redondo del útero. Un ligamento que sale desde el útero y se va hacia el labio mayor. Constituye elemento de sostén del labio mayor. También pasan filetes nerviosos. Los nervios estarán ahí, ¿no es cierto? Los vasos, como aquí no hay nada que ligar, estos vasos prácticamente son rudimentarios, están atrofiados. Todos estos elementos constituyen el denominado pelotón adiposo de Engels. Tejido graso donde vamos a encontrar ligamento redondo, filetes nerviosos y vasos sanguíneos bastante delgados, atrofiados. Vean ustedes, esta es una hernia inguinal en el sexo femenino. Sexo masculino, igual una hernia inguinal que se lleva hasta la bolsa escrotal. De igual manera, una hernia inguinal que puede estar acompañado de una criptorquidia, o sea, que el testículo no ha descendido, se ha quedado a medio camino. El peligro de las hernias es lo que estamos observando acá, en esta lámina. Por ese agujero que ha dado lugar a la formación de la hernia, no solamente puede salir tejido graso, sino también puede salir un asa intestinal. Este asa intestinal aquí progresivamente se va a ir ahorcando, se va a ir estrangulando. ¿Por qué? Porque esto al salir de su lugar va a empezar a inflamarse. Entonces ya este agujero se va a ir estrechando cada vez más comparativamente con el intestino, lo va a estrangular.
Y al estrangularse, todo este segmento de tejido se va a morir, se va a necrosar. Y eso es una emergencia. Es una emergencia. Este paciente tiene que ser operado antes de que eso ocurra. Muy bien. Eso en cuanto se refiere entonces a las paredes